Bendiciones, mis amados. Dios es bueno, muy bueno todo el tiempo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Bienvenido una vez más a nuestro Ministerio Teológico Internacional, La Mente de Cristo. Amén. Por su gracia estamos una vez más estudiando su palabra, ¿verdad? En la clase pasada aprendimos o recordamos algo de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesús. Se conoce en la teología como la unión hipostática, ¿verdad? Estas dos naturalezas en un solo cuerpo es creída por todos nosotros los cristianos, ¿verdad? No hay duda. Por primera vez en la historia de toda la eternidad se une en un solo cuerpo la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo Jesús. ¿Ok? También en la clase pasada vimos cómo este hombre llamado Jesús pudo vencer todas las tentaciones y no caer. Gracias a las armas, lo repito, que tenemos tú y yo hoy, la palabra de Dios, es decir, la Biblia y el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. Hablo del fruto del Espíritu y los dones. Esto a la comezón de oído cristiana que existen hoy, no les gusta. ¿Por qué? Porque esto de que Jesús, siendo hombre, pudo vencer todas las tentaciones y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, esto nos confronta a todos nosotros, ¿verdad? Hasta ahora hemos creído y nos ha enseñado de que Jesús venció todas estas tentaciones y fue obediente porque era el Hijo de Dios y porque era superhumano, porque era superhéroe y nada de eso, hermano. Nada de eso, aquí lo dice la palabra de Dios. Pero ya les digo a ustedes, les repito, a muchos de mis hermanos les gusta más eso que no lo otro. Porque cuando yo digo y cuando yo enseño por la Biblia de que Jesús cumplió con toda la ley en siendo carne, siendo humano, esto confronta a todos, ¿verdad? A mí también me confronta. ¿Ok? En esta segunda clase vamos a enfatizar un poquito más en las dos naturalezas del amado y vamos a estudiar un tema muy controversial que ha surgido a partir de la naturaleza humana de Jesús, del justo. Hoy vamos a recibir una vez más sabiduría de lo alto, ya que de la sabiduría de este mundo se nos hace imposible entender y conocer al Dios creador de todo lo invisible y visible, ¿ok? Todo lo que ha revelado Dios en la Biblia, con la sabiduría humana, más nunca vamos a poder entender esto. Por eso necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto. Y el que no la tenga, pídesela a Dios, que le da en abundante y sin reproche, ¿verdad? En la clase pasada, a la luz de la palabra y por la sabiduría que nos fue dada, creímos y entendimos que la palabra, es decir, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne y anduvo entre nosotros. Dicha segunda persona, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de todo su poder y de toda su gloria y se hizo hombre, siervo semejante a los hombres. Mi hermano Pablo Campos, maestro mío, el primer maestro de teología que tuve, y ahora lo tengo también, me enseñó que la mayor humillación que hizo Dios en Jesús, en hecho carne, fue hacerse igual a los hombres, semejante a los hombres, ¿ve? Esa fue la mayor humillación. Eso me lo enseñó él a mí hace alrededor de 7 años, creo, o 6. Y todavía me acuerdo de aquella conversación y de aquella enseñanza. Y es así, es verdad. La mayor humillación que hizo Dios en Jesús, en la persona de Jesús, fue hacerse carne, igual que nosotros. Dios dejó de ser Dios en la persona de Jesús, en poder y gloria. Bueno, está bien, vamos a admitir eso. Está bien, dejó de ser Dios, es verdad. Porque prácticamente aquí en la tierra, poco poder y poca gloria de él. Se humilló hasta lo sumo como siervo, ¿ok? Pero no renunció, cuidado con pensar esto o enseñar esto, no renunció a sus atributos, ni mucho menos a su deidad, porque si lo llega a hacer, entonces Jesús no era Dios, porque Dios no se puede negar a sí mismo, ¿verdad? Más bien los restringe, los debilita, pero los utilizó en la tierra como él quiso y cuando él quiso, eso sí. Jesús como hombre necesitó del poder del Padre y oró al Padre para hacer algunos milagros, claro que sí. Como tú y yo oramos hoy al Padre para algunas cosas que necesitemos, un milagro en nuestras vidas. ¿A quién no le gustan los milagros buenos de nuestro Padre en la vida, verdad? Y oramos a Él, en nombre de Jesús, ¿ok? Juan capítulo 11, versículo 41 al 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos
a lo alto dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús aquí, en este pasaje, le ora al Padre para este milagro. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Aquí la multitud que rodeaba a Jesús creía por vista, no por fe como nosotros hoy. Y Jesús ora delante de ellos al Padre para que ellos vean que hay un acercamiento entre el Padre y él, y que Jesús puede hacer milagros pidiéndoselo al Padre, ¿ok? Pero lo hizo para la multitud nada más, ¿ok? Le oró al Padre, ahí sí utilizó el poder del Padre. Ahora, pero como Dios perdonó pecados, miren esto. Mateo capítulo 9, versículo 2. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían ellos, los que llevaron al hombre, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Aquí no le oró a Dios, no le oró al Padre, ni utilizó tampoco el poder del Espíritu Santo para eso. Jesús lo hizo porque Jesús es Dios. ¿Ok? Juan capítulo 7, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús perdonó los pecados y le dio una orden a esta mujer, como Dios: no peques más. ¿Ok? Jesús, como Dios, caminó sobre las aguas. No le oró a Dios para caminar sobre las aguas, ni mucho menos lo hizo por el poder del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Miren esto, Mateo 14, versículo 25. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Sigue el versículo, ¿verdad? Ya esto estaba revelado desde el Antiguo Testamento, de que Dios caminaba sobre las aguas, Dios. Salmo 77, versículo 19. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas. Y no se conocieron tus huellas, es decir, que no vieron por donde caminaba, pero caminaba. Jesús en realidad fue caminando hacia sus discípulos, no para impresionar a sus discípulos de su poder y de su gloria. No, de ninguna manera. Sino era recordándole este salmo a ellos, de que Él es Dios. Cuando los discípulos le preguntan: ¿quién tú eres? Porque pensaban que era un fantasma. Estoy parafraseando esto, ¿verdad? Jesús le pregunta: soy yo soy. ¿Ves? Le dijo: yo soy Dios. Los discípulos se debieron acordar de este salmo, ¿ok? Jesús, como Dios, mandó a callar el viento y el mar. Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27. Hay muchos maestros que enseñan que Jesús todo lo que hizo fue por el poder del Espíritu Santo y sin Él no pudo hacer nada. No, miren esto, miren lo que estoy enseñando ahora, lo que la palabra está dando. Jesús, como Dios, mandó a callar el viento y el mar. Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27. Y Él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y sobrevino una gran calma, una gran bonanza. Es como está en muchas traducciones e interpretaciones de la Biblia, bonanza, que es una calma absoluta, grande en el agua. Ya esto Dios se lo había revelado al amado Job en el capítulo 38, del 1 al 41. Aquí Dios le dice a Job que él fue el que fundó la tierra y sus medidas, y que Él es el único que tiene potestad sobre toda la creación de mandar y ordenar, y que toda la creación le obedece. Miren esto. Pues seguimos estudiando a este Dios, ¿verdad? Todopoderoso, encarnado en la persona de Jesús. Qué lindo Jesús, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ya estoy hablando de la personalidad de Jesús en la carne, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A la luz de este versículo, a la luz de la palabra de este versículo, sabemos que no siempre la palabra carne, cuando aparece en nuestras Biblias, está refiriéndose al pecado. Hermano, aquí muchos fallan, muchos hermanos, pastores, predicadores, hermanos, fallan. No siempre cuando se dice carne se habla de pecado, sino que se hizo humano, se hizo carne y hueso. ¿Ok? Juan dice que vieron su gloria, es decir, a este Dios hombre glorificado le vieron su gloria. Esta transfiguración de Jesús está registrada en 3 de los 4 evangelios, es decir, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Aquí estos 3 confiables evangelistas narran que Jesús se transfigura y se vuelve radiante en gloria divina sobre una montaña, en un monte. Mateo capítulo 17, del 1 al 4. En el versículo 2 cuenta el hermano Mateo que delante de Pedro, Santiago y Juan, es decir, 3 testigos, no 2 como exigía la ley de Moisés decía que tenía que haber 2 testigos para que se creyeran las cosas. Aquí dicen 3. Pedro, Santiago y Juan, allí mismo delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús.
su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En el Antiguo Testamento vemos a Moisés, al hermano Moisés, brillarle la cara nada más. A nuestro Jesús le brillaba toda la persona. Qué gran diferencia, ¿eh? Un comentario que estoy haciendo, ¿verdad? También aquí, 3 de nuestros hermanos vieron la gloria de Dios en la persona de Jesús y no murieron. Ustedes recuerdan el pasaje, voy a parafrasear esto un poco, que Moisés le dice a Dios, no, yo quiero ver tu gloria. Y dice Dios, no, si el hombre que vea mi gloria morirá. Sin embargo, estos 3 hermanos vieron a Dios encarnado, hecho gloria y poder, y sin embargo no murieron. ¿Qué diferencia hay entre el Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo y nosotros, sus discípulos, sus hermanos? Qué gran gloria estamos viviendo nosotros aquí en Jesús, ¿ok? Pues estamos muy claros y convencidos de que Jesús es Dios 100% hombre y 100% persona. Bueno, ahora mis hermanos vamos a entrar en lo que les había dicho ya, a un tema controversial por los siglos de los siglos sobre la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos creído en la naturaleza divina, no hay problema, pero esto sí confronta a muchos de los eruditos y de los estudiosos de la Biblia. En honor a la verdad ha existido más discusiones por esta naturaleza humana que por la naturaleza divina de nuestro Señor. ¿Ok? Miles de eruditos de la palabra, miles de teólogos, miles de maestros y estudiosos de la teología por los siglos de los siglos sostienen una discusión teológica, es decir, una discusión apologética, y no se han puesto de acuerdo sobre si el Cristo de la gloria, al ser encarnado, heredó o se contaminó con las consecuencias del pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Aquí está la cosa. Es decir, si la naturaleza de Jesús fue caída, contaminada y corrupta como la de todos los hombres y de las mujeres que nacimos en esta tierra a partir de Adán y Eva. Este gran desacuerdo entre hermanos espirituales y hombres de conocimiento de la teología ha dado como resultado falsas enseñanzas, herejías, falsas doctrinas, dogmas que realmente a la luz de la palabra son difíciles de creer. Muchas falsas doctrinas han salido de muchos de estos grupos. Escuchen esto, de hombres tratando de probar que su posición sobre la naturaleza de Jesús, sobre la naturaleza humana de Jesús, es la verdadera y no la de los otros grupos. ¿Okay? Han inventado mucho. Muchos de estos grupos han sacado texto fuera de su contexto para probar su posición ante la dicotomía esta. Pues hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra sin sacar versículos fuera de su contexto para ver cómo nació nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana, ¿ok? Y vamos a quedar convencidos, ustedes verán. No es menos cierto que cuando Dios vino en la carne, es decir, cuando el Cristo de la gloria vino en la carne, ya nuestra naturaleza estaba caída, nuestra naturaleza caída, corrupta e inclinada hacia el mal. Ya que el justo, es decir, Jesús, se hizo carne a los 4000 años después de la caída de la raza humana, más o menos, 4000 un poquito, 4000 o 4000 menos, no sé. Pero bueno, más o menos por ahí. Según las revelaciones que recibió mi gran maestro y teólogo por los siglos de los siglos, Pablo de Tarso, apóstol Pablo, sabemos en qué condición quedó la raza humana después de la desobediencia de nuestro padre terrenal, Adán, y representante de toda la raza humana delante de Dios. Adán era nuestro representante, nuestro padre terrenal, ¿ok? Vamos a ver cómo quedó la raza humana delante de Dios, ¿ok? Romanos capítulo 3, versículo 23. Mira las revelaciones que recibió el hermano Pablo. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos, Jorge. Toda la raza humana, sí. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes están destituidos de la gloria de Dios? Todos. Todos, Jorge. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, tú y yo todos, y todos los descendientes de ellos, es decir, toda la raza humana quedó destituida, separada del lugar que teníamos en el corazón de nuestro Creador, hoy Padre Celestial. Todos los que nacieron de hembra y varón, escuchen bien esto, nacieron de esta forma, destituidos de la gloria de Dios, pecadores, ¿ok? Todos, ¿quieres que te mencione algunos nombres? ¿Ok? Abel, Caín, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Saúl, David, Salomón y María.
la madre de Jesús también. Está contada ahí, ¿ok? Romanos 5:12, vamos a seguir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres, pero la Biblia cuenta de 2 o 3, vamos a dejarlo ahí, hombres que no vieron la muerte, porque fueron llevados. Pero eso fue por gracia, porque la muerte estaba en ellos. Por cuanto todos pecaron, vuelve a mencionar la palabra todo el apóstol Pablo. Capítulo 8, versículo 18. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿A quiénes? ¿Quiénes están condenados? Todos los hombres. María, la madre de Jesús, también está ahí contada. Versículo 19. Ustedes verán por qué digo María. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de los muchos fueron constituidos pecadores. La desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes muchos? Todos. Así quedó la humanidad delante de Dios, y así están todos los que creen en el Hijo de Dios y todos los que dicen creer y no se someten a Jesús. Así están todos los que creen, pero no se someten, ¿ok? Al señorío de Cristo. Ahora ya vimos en qué posición quedamos, y esta inmensa humanidad está delante de Dios de esta forma, ¿ok? Cuando Adán desobedeció, entró la corrupción en este mundo. Entró 2 tipos de corrupción. Ya vamos a estudiar otra cosita, ¿verdad? Ya viste la posición que estamos delante de Dios, todos estuvimos ahí, ¿ok? Entró 2 corrupción, la corrupción espiritual, moral del alma, y la corrupción de toda la materia, de todo lo que Dios había declarado bueno de gran manera, es decir, en Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno de gran manera. Cuando Dios dijo esto, ya el hombre había sido formado, quiere decir que nos hizo bueno de gran manera. Pero después de la caída, todo esto entró en corrupción, ¿ok? Adán pecó por desobediente. Adán no desobedeció porque era pecador. No, hermano, no. Es al revés la cosa. Adán desobedece y peca. Pero no desobedeció porque era pecador. No. ¿Ok? Ya que Adán era perfecto, su cuerpo físico había sido formado del polvo de la tierra, pero este polvo no estaba contaminado ni mucho menos corrupto. Adán fue creado de un material bueno de gran manera para una eternidad. Adán y la raza humana mueren por la desobediencia de este hombre de comer el fruto prohibido. Debido a esta desobediencia entró el pecado y la muerte, si no fuéramos eternos. Pues al entrar dicho pecado y muerte a este mundo, entró también la corrupción del alma, como ya vengo diciendo, y la corrupción de toda la materia. Desde ese día la materia se pudre, hasta nuestro cuerpo se pudre, se echa a perder, cogen mal sabor, mal olor los alimentos, la materia se daña, se deprava, y el alma del hombre escucha cómo quedó después de su corrupción. Ya dije que la materia como quedó, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 10. El alma del hombre, lo que quedó dentro del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 y el versículo 18. No hay justo ni aún uno. No hay nadie justo, hermano, Jorge, nadie. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni... No, nadie. Ni María, la madre de Jesús, tampoco. No, tampoco, dice aquí, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Ni Abraham lo buscó. No, tampoco lo buscó, hermano. Es Dios el que lo estaba jalando. Lo estaba llamando. Era Dios. No era Abraham. Así pasa con nosotros también. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Todo el mundo se hizo inútil delante de Dios. Claro, hermano. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermano, estos versículos no aplican a los hijos de Dios. Cuidado con pensar que tú estás así. No. Tú tuviste un nuevo nacimiento. Tú no puedes pensar que tú estás así. ¿Ok? Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta corrupción del alma fue peor que la corrupción de la materia, de este Adán. Hasta nuestros días se conoce y se estudia en la teología como la depravación total del hombre. El hombre está depravado totalmente. No el mismo hombre todos los pecados juntos, pero el que no peca por una parte, peca por otra.
Eso se llama la depravación total del hombre, se estudia la teología. Pues podemos descartar y sacar de nuestra mente y corazón que nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera, imposible, pudo nacer con su naturaleza espiritual de hombre caída, contaminada y corrupta. Nuestro Señor Jesús heredó nuestro cuerpo material, sí es verdad, de carne y de sangre, cuerpo mortal, corrupto y envejecedor, es verdad. Si nuestro Salvador hubiera nacido, escuchen esto, si nuestro Salvador hubiera nacido con su cuerpo espiritual caído, hubiera nacido de esta forma: pecador y destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Hubiera sido contado como pecador. Y ustedes saben que no fue contado como pecador. Romanos capítulo 9, versículo 19. No hubiera sido justo ni bueno. No hubiera buscado de Dios. No hubiera temor de Dios en él. Romanos 3, versículos 10, 12 y 18. Si nuestro Señor hubiera heredado la muerte espiritual de Adán, hubiera nacido enemigo de Dios. No buscaría de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Imposible que nuestro Señor haya nacido con esta corrupción moral. Si nuestro Salvador hubiera nacido con su naturaleza caída, necesitaría ser salvo también. Necesitaría nacer de nuevo. Alguien tuviera que pagar por sus pecados, reconciliarlo con Dios y hacerlo amigo de Dios. Porque todos nacimos enemigos de Dios, hermano. Y aún así Jesús no hubiera sido el Salvador tampoco del mundo, ya que entonces ese alguien que pagara por los pecados de él sería el Cristo y no él, cosa que no sucedió, gracias a Dios. A Jesús, hombre, se le da el título de segundo Adán, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es el segundo Adán, de verdad, no es mentira. Pero nada tiene que ver con el Adán caído, no, con ese no. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49, el apóstol Pablo habla del primer Adán perfecto terrenal, hecho un alma viviente, cabeza de la naturaleza humana, y habla sobre el segundo Adán del cielo, cabeza del nuevo hombre espiritual, de ti y de mí. Está hablando aquí de nuevo hombre espiritual, los nacidos nuevos. Dios por medio del Adán terrenal trajo vida a todos los hombres, ¿sí o no? Sí la trajo. Y con el segundo Adán trajo espíritu de vida a todos los hombres espirituales que son del cielo como tú y como yo. En el versículo 49 de este capítulo, Pablo recibe una revelación muy importante y buena para todo el pueblo de Dios. Dice así: y tal como hemos traído la imagen de Adán terrenal, traeremos también la imagen del Adán celestial. El Adán terrenal, cabeza de toda la humanidad, Dios lo hizo perfecto para que este perfecto hombre se multiplicara y llenara la tierra de criaturas perfectas hechas a la imagen y semejanza de él. ¿Ok? Y si así hizo Dios a este hombre terrenal, imposible sería que Dios trajera al segundo Adán, a la salvación espiritual, a este mundo, cabeza y guía de un pueblo espiritual, y al naciera contaminado e infectado con el virus del pecado por causa de la caída del primer Adán. Eso es imposible, hermano. El segundo Adán, el Cristo de la gloria, heredó de su cuerpo físico la corrupción de toda la materia existente en el mundo visible. Ok, eso sí es verdad. Ahora, después de toda esta verdad que hemos dicho aquí, que hemos visto en la Biblia, salen como tres dudas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, podemos pensar, si este hombre, si Jesús fue nacido de una mujer pecadora, de una mujer corrupta, destituida de la gloria de Dios, ¿cómo pudo nacer sin el pecado original que ella ya portaba? ¿Qué hizo Dios para esto? Para que su hijo no se contagiara con el Adán caído. Esa pregunta y un poquito más vamos a estudiar la semana que viene, ¿ok? Lo más rápido posible voy a dar la otra clase. Ahí hay bastante buenas cosas, ¿verdad? Porque de esto, como Jesús no heredó la caída de Adán, del Adán caído, hay un dogma que dijo un papa en tal año, después lo vemos que María nació pura, sin pecado original, la Inmaculada, ¿no? Es como se llama, ustedes verán. Pero no, eso no es así. Aquí la palabra nos enseña que María también fue pecadora. Pero, ¿cómo es posible que Jesús haya nacido sin ese pecado? Saliendo de una mujer pecadora, de su madre pecadora.
Para la semana que viene ya lo vamos a tener en clase, ¿ok? Muchas bendiciones, hermano mío, y que Dios nos siga bendiciendo. Amén.